Muy buenas noches, profesora. En esta oportunidad nuestro grupo va a exponer en nuestro informe comparativo sobre el Sistema Nacional de los Registros Públicos en el Perú, España y México, así como los procedimientos notariales no cotizados en el Perú, México y Colombia. Cabe mencionar que nuestro grupo es el número uno y es integrado por mis compañeros Guzmán Montalbán, Melina Delgado, Pérez Cuba Diego y mi persona, Castañer y Grecia Vélez. Ahora bien, los registros y los procedimientos notariales no contenciosos son fundamentales en la seguridad jurídica y la accesibilidad de la información patrimonial y comercial en la diversas disposiciones del mundo. Es por eso que en esta presentación van a examinar los sistemas de registro públicos en el Perú, España y México, comparando sus enfoques en términos de derechos inscribibles, tipos de registro, técnicas y corporación de información y efectos de institución, entre otros aspectos. Al mismo tiempo, indicaremos los procedimientos notariales no contenidos en el Perú, México y Colombia. Asimismo, a través de un análisis comparativo, vamos a identificar las prácticas de los sistemas de registros y los procesos notariales en cada país. Ahora bien, en este apartado vamos a explicar nuestro desarrollo y para ello comenzaremos con el sistema registral. En nuestro país, el Sistema Nacional de Registros Públicos es operado por SUNAR, una entidad que administra los registros de las personas naturales, personas jurídicas, propiedad inmueble, bienes muebles, y los principios que rigen ese sistema son la fe pública registral, la publicidad y la ponibilidad. Por otro lado, también tenemos el sistema registral, el sistema de registros públicos en España, que está bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y se organiza principalmente en el registro de la propiedad, el registro mercantil y el registro de bienes muebles. Este sistema se rige por los principios de fe pública registral y disponibilidad. Al igual que en nuestro país, este sistema está digitalizado y centralizado. Por otra parte, también tenemos, mejor dicho, a diferencia de los dos sistemas que he mencionado, como es el de Perú y España, México posee un sistema descentralizado en el cual cada estado va a administrar sus propios registros públicos, como el registro público de la propiedad y del comercio. Si bien es cierto, existen principios de publicidad y disponibilidad en nuestro sistema, la descentralización va a generar variaciones en cada uno de los estados en cuanto a la uniformidad y la accesibilidad de la información. Continuando con la exposición, vamos a ver las similitudes y diferencias de los sistemas registrales tanto en Perú, en México y en España. Como primer punto, vamos a ver los derechos inscribibles, donde vemos dos diferencias. En Perú y en México, los derechos inscribibles son números clausus, es decir, están determinados en la ley. A diferencia de en España, donde son números apertus, es decir, prevalece la manifestación de la voluntad de las partes y basta que las partes estén de acuerdo para que proceda a la inscripción y esto da una mayor apertura. Después, ¿qué cosa vemos? Vemos la técnica de incorporación de la información. Es decir, si se va a escribir un acto en registros públicos, como por ejemplo la transferencia de propiedad de un inmueble, la escritura pública que emite el notario va a ser calificada previamente por el registrador. Y eso ocurre en los tres países, en Perú, en España y en México. ¿Cuál es la diferencia? Que en Perú se conservan copias de los títulos en el archivo físico. ¿Qué otra cosa vemos en estos sistemas registrales? Vemos el tipo de registro y modelo de conformación. En el primer caso, los tipos de registro son registros de derechos según la materia registrable. Es decir, si voy a registrar una transferencia de propiedad de un inmueble, irá al registro de propiedad inmueble. Si voy a constituir una persona jurídica, irá al registro de la persona jurídica. Otra cosa observamos, vemos el folio real, es decir, va a haber una partida electrónica única para esa inscripción, para ese bien, para ese acto de constitución. Además de ello, ¿qué cosa vemos? El tipo de asiento. O sea, ¿qué se está inscribiendo? Básicamente vemos que son inscripciones permanentes o son inscripciones temporales. Si yo transfiero una propiedad es una inscripción permanente, pero por ejemplo, si se inscribe un embargo, es una inscripción temporal, es una anotación preventiva. Y eso ocurre en los tres sistemas. ¿En qué se diferencian estos sistemas? En que España añade notas marginales y cancelaciones. Estas notas dan una mayor precisión de qué cosas sucedieron y figura en el registro. En cambio, en México incorpora rectificaciones y notas de presentación. Y Perú, por su parte, dispone de anotaciones de correlación. ¿Qué otra cosa observamos? La inmatriculación. ¿Qué cosa es la inmatriculación? Es cuando un bien se va a registrar por primera vez en registros públicos. Y en estas situaciones, la inscripción de la propiedad puede tener distintos orígenes. Por ejemplo, hablamos de prescripción notarial, hablamos de prescripción administrativa, hablamos de prescripción judicial. El tema central es que por primera vez se inscribe. Pero sobre esto, España tiene desarrollado con mayor amplitud
los métodos por los cuales se inscribe una propiedad por primera vez en los registros públicos, como por ejemplo el título público traslativo, expediente de dominio notarial y procesos administrativos específicos para bienes públicos. Por otro lado, ¿qué vamos a ver? Los efectos de la inscripción. ¿Qué ocurre con los efectos de la inscripción? Si inscribo una propiedad en el Perú o en España, esto es erga omnes. ¿Qué significa erga omnes? Significa que mi propiedad inscrita es oponible a cualquier persona que quiera tomar mi propiedad o afectar mi derecho de propiedad. Y esto se debe a que normalmente las inscripciones en el registro público de Perú como de España son constitutivas. En cambio, en México son declarativas. Y por eso hay un divorcio entre las transferencias de propiedad y lo que figura en el registro público. Como ellos no tienen la obligación de declararlo, salvo que se trate de asociaciones civiles y cesión de créditos hipotecarios, por lo general no inscriben su propiedad en los registros públicos. Bien, ¿qué otra cosa notamos en las similitudes y diferencias? Centralización versus descentralización. Entonces vemos que Perú y España tienen un sistema centralizado. En cambio, México tiene un sistema descentralizado. Si bien es cierto que Perú tiene distintas sedes, la forma de registro es similar para todo el país. En cambio, en México tienen una forma de registro para cada estado. Y eso ocasiona de que no haya uniformidad ni que se hayan estandarizado los procedimientos. En ese sentido, esas son las limitaciones por la parte de México. Sigue con la exposición mi compañero. Buenas noches, docente. Soy Diego David Pérez Cuba. Para esta ocasión voy a desarrollar los procedimientos no contenciosos en competencia notarial. Vamos a partir del análisis de los países de Perú, México y Colombia, encontrando como particularidad en estas que para la intervención, en este caso, o resolución de conflictos, ya sea de procedimientos como sucesión intestada, notificación de partidas y comprobación de testamentos, no debe existir conflicto entre partes. Ya. Vayamos a entender que en el Perú esta está regulada a través de la ley 26.662. En Colombia esta está regulada a través del decreto 960 de 1970 y en México está regulada dependiendo de los estados en los cuales se vaya a tener que tratar esos temas ya desarrollados. Ahora, tenemos que entender que el enfoque de estos tres es resolver los conflictos sin la intervención judicial y facilitar en este caso los procedimientos para los ciudadanos. Ahora, como análisis comparativo con un criterio vinculado, vamos a entender que entre Perú, México y Colombia, los tres van a tener procedimientos contenciosos, perdón, no contenciosos siempre y cuando las partes no existan o no estén en conflictos. Ya hemos mencionado procesos los cuales pueden ser atendidos por ellos. Ahora, en Colombia y México van a otorgar en este caso, una autonomía, ¿ya? Pero en este caso también tienen como fin, ¿ya? Ayudar a descongestionar el sistema judicial y facilitar la resolución de conflictos patrimoniales sin necesidad de intervención, en este caso judicial. Como ejemplos prácticos, vamos a entender que en Perú, por ejemplo, ¿no? En Perú, una asociación de casa, en México, una asociación de intestada, y por si en Colombia, podemos también partir sobre la gestión, en este caso, de un predio interno, ¿no? Ahora, como conclusiones, a continuación podemos desarrollar que los sistemas centralizados en Perú y España permiten que la administración sea uniforme y accesible a los registros públicos, mientras que en México, como está centralizado, presenta una garantía también de seguridad jurídica, a pesar de que varía en la accesibilidad y uniformidad de la información entre los diferentes estados. Cuando la fe pública y registral está practicada por los tres países, está garantizada las transacciones e inscritos los procedimientos no contenciosos en el TCP del ámbito peruano, mexicano y colombiano, pero son trámites ágiles, fáciles, eficientes, los cuales van a permitir y facilitar a los procesos judiciales no tengan tanta carga, ¿no? Procedimientos judiciales. Ahora, como recomendaciones, debemos encontrar que, considerando la digitalización, México debería de considerar ya presentar variaciones regionales para implementar programas de incentivo de apoyo para adoptar el folio electrónico en los estados. Ahora, si bien es cierto la digitalización ofrece beneficios en Perú, también debemos entender que también debe ofrecer mayor seguridad jurídica si es que va a ser digital en este caso sus actuaciones. Ahora, para optimizar el impacto positivo de estos procesos no contenciosos competenciales en la notaría judicial, perdón, en el ámbito judicial y en presentar eficiencia judicial, se recomienda ampliar el alcance de los procedimientos de Perú, México y Colombia mediante formas normativas que permitan a los notarios gestionar una variedad de casos, ¿no? Y que no existan conflictos entre partes. Muchas gracias, docente, eso es todo.